Bueno, jóvenes, entonces continuamos con el avance. Hoy vamos a hablar, jóvenes, sobre medios materiales dentro de campos eléctricos estáticos. ¿Qué pasa con los materiales cuando introducimos dentro de campos eléctricos estáticos? En campos eléctricos estáticos. Entonces, jóvenes, recordemos que hasta el momento hemos estudiado cargas eléctricas, ya sea puntuales o distribuciones de carga eléctrica en el vacío o en el aire, ¿sí? No hemos todavía hablado sobre qué pasa con los materiales cuando introducimos dentro de campos eléctricos, ¿sí? Entonces, en esta parte vamos a estudiar justamente el comportamiento de los materiales de acuerdo a sus propiedades eléctricas dentro de campos eléctricos estáticos, ¿sí? Entonces, de acuerdo a las propiedades eléctricas, los materiales podemos clasificar en conductores, semiconductores y aislantes, ¿sí? De acuerdo a sus propiedades eléctricas. Los materiales se clasifican en conductores, ¿sí? Semiconductores y finalmente los aislantes. Bueno, jóvenes, creo que los conductores son familiares, ¿no? Para cada uno de nosotros, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la diferencia de cada uno de estos materiales? ¿Cómo se diferencian de acuerdo a sus propiedades eléctricas los tres materiales? ¿Sí? Entonces, en el caso de los conductores, jóvenes, ejemplo de conductores podemos citar los siguientes materiales, ¿no? Por ejemplo, el cobre, que es un buen conductor y es utilizado para conducir corriente eléctrica, ¿verdad? Tenemos otro material, por ejemplo, plata, oro es muy buen conductor, hierro es conductor, pero no tan bueno que digamos, ¿sí? Entonces tenemos varios conductores. Ahora, entre los semiconductores podríamos citar, por ejemplo, el silicio, que es un material muy conocido y además muy utilizado en los paneles solares, ¿sí? Entre los aislantes podríamos citar, por ejemplo, la madera, las cintas aislantes, etcétera, ¿sí? Entonces, ¿cómo se comportan los conductores, jóvenes? Si nos atómico, entonces los conductores se caracterizan por tener electrones de conducción, ¿sí? Entonces, por ejemplo, voy a dibujar acá un átomo
para el caso de los conductores. Conductores, ¿sí? Entonces, a nivel atómico tenemos lo siguiente, jóvenes. El átomo de cualquier elemento está compuesto del núcleo y los orbitales, ¿no? ¿Sí? Donde se encuentran los electrones o los niveles de energía también, ¿verdad? ¿Ya? Entonces tenemos acá los orbitales, donde se encuentran los electrones de los átomos, ¿verdad? ¿Ya? En 3D podríamos imaginar como cascarones esféricos sobre los cuales el electrón se mueve, ¿sí? Entonces, para el caso de los conductores jóvenes, tenemos electrones en la última capa, ¿sí? En la capa de conducción, electrones débilmente ligados al núcleo atómico, ¿sí? Entonces, estos electrones jóvenes son fáciles de arrancar, ¿sí? Están débilmente ligados a los núcleos del átomo, ¿verdad? Entonces, si nosotros aplicamos un campo eléctrico externo al átomo, ¿sí? Entonces, no es necesario un campo eléctrico externo tan intenso para lograr arrancar los electrones de la capa de conducción, ¿sí? Entonces, estos electrones son fáciles de arrancar, ¿verdad? Por lo tanto, una vez que quedan libres estos electrones, ya se encuentran inmersos en la red cristalina del material, ¿sí? O sea, se encuentran libres en la red cristalina del material. Al encontrarse libres, jóvenes, entonces bajo la acción de cualquier campo eléctrico, estos electrones empiezan a moverse, ¿sí? Produciendo la corriente eléctrica, ¿sí? Entonces, eh, los conductores jóvenes se caracterizan por poseer electrones de conducción, ¿sí? Los cuales están débilmente ligados a los núcleos de los átomos, ¿sí? Y bajo la acción de un campo eléctrico débil, no necesariamente fuerte, ya se arrancan los electrones, ¿sí? Entonces, una vez que son arrancados los electrones, ya están listos para moverse a través de la red cristalina. Por ejemplo, si la red cristalina de algún material fuera esta, ¿sí? Donde en las esquinas tenemos los átomos del material, ¿sí? ¿Sí? Esto es una red cristalina de las más simples, ¿sí? Entonces, el electrón se encuentra libre dentro de la red cristalina del sólido, ¿verdad? Ahí está el electrón. Podemos tener acá otro electrón, ¿sí? Entonces, este electrón, como está libre, cuando introduzcamos dentro de un campo eléctrico los electrones libres, empiezan a experimentar la acción del campo eléctrico externo, ¿sí? La cual va a hacer que los electrones experimenten una fuerza eléctrica, ¿verdad? Una fuerza eléctrica. Y esta fuerza eléctrica sobre los electrones hace que los electrones empiecen a moverse y generen una corriente eléctrica, ¿sí? Pero debido a la estructura del sólido, entonces los electrones no van a
tener, digamos, una aceleración constante. Lo que va a suceder es que permanentemente van a colisionar con los átomos de la Z cristalina, pero al final los electrones van a tener una velocidad promedio que es constante, ¿sí? Más o menos, a grandes rasgos, eso es lo que pasa con los conductores jóvenes, ¿no? Entonces, en resumen, podríamos decir que los conductores, ¿qué es la conductividad? ¿Ya? La conductividad define la propiedad eléctrica del material, ¿no? ¿Sí? Y mide el grado de dificultad que tienen los electrones o la facilidad que tienen los electrones a moverse, ¿no? En este caso. ¿Ya? Facilidad de los electrones a moverse. ¿Sí? Conductividad. Bueno, ahora veamos lo que pasa con los semiconductores. En el caso de los semiconductores jóvenes, entonces estamos hablando de materiales que bajo ciertas condiciones podrían comportarse como conductores o como aislantes, ¿sí? Pero así en condiciones naturales jóvenes no son conductores, ¿sí? Por ejemplo, el silicio, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, estos materiales se caracterizan por presentar un band gap o un rango de energía prohibida, ¿sí? ¿Ya? Entonces los electrones no pueden tener energía o no pueden encontrarse, digamos, dentro de este rango de energías. ¿Ya? Entonces hay una separación de la banda de valencia a la banda de conducción. ¿Ya? Entonces tenemos acá la banda de valencia y la banda de conducción. En el caso de los conductores jóvenes, teníamos los electrones se encontraban en la banda de conducción. No existe banda de valencia. ¿Ya? Directamente los electrones se encuentran en la banda de conducción y están dispuestos a moverse. Mientras que en los semiconductores, los electrones podrían encontrarse tanto en la banda de valencia como en la banda de conducción. ¿Sí? Entonces, si tenemos electrones en la banda de conducción, estos electrones sí estarían dispuestos a conducir energía. ¿Sí? ¿Sí? Y los electrones de la banda de valencia necesitan subir de nivel de energía para poder conducir energía eléctrica. ¿Sí? Una forma de hacer que los electrones de la banda de valencia suban a la banda de conducción es, por ejemplo, añadiendo energía electromagnética. ¿Sí? Si nosotros añadimos energía electromagnética o transferimos energía electromagnética a los electrones de la banda de valencia, entonces, al adquirir energía, estos electrones podrían subir de nivel de energía y acomodarse en la banda de valencia, o perdón, en la banda de conducción, ¿ya? La banda de conducción. Y al encontrarse en la banda de conducción, estos electrones ya pueden conducir energía eléctrica, ¿sí? Entonces, jóvenes, si nosotros queremos que un semiconductor conduzca energía eléctrica, ¿qué tenemos que hacer?
No se le escucha, por favor, ¿podrías repetir? Para que un semiconductor pueda ser conductor, debemos de darle energía para que se pueda. Ya, no sé si mi equipo está malo, pero no logro escuchar. Ya, no sé si alguien más podría comentar al respecto. Ya, entonces si aplicamos un campo eléctrico externo sobre los electrones de la banda de conducción, entonces aquí se va a generar una corriente eléctrica, ¿verdad? En ese caso, el semiconductor estaría transportando electrones, o sea, estaría como conductor, ¿sí? Pero si no tenemos electrones de conducción en la banda de conducción, entonces el semiconductor va a comportarse como un semiconductor, o sea, como un aislante, ¿no? Que no conduce energía eléctrica, ¿sí? Ya. Otra forma de mejorar la conducción de los semiconductores jóvenes es añadiendo impurezas, ¿sí? Realizando un dopaje. Entonces, al realizar un dopaje con algún otro elemento, lo que se hace es que se añade electrones libres, ¿no? Los cuales están dispuestos a moverse en la banda de conducción. ¿Ya? Entonces tenemos dos formas o dos maneras de enriquecer electrones de conducción. Uno, transfiriendo energía y otro, añadiendo impurezas. No sé si tiene alguna pregunta hasta aquí, jóvenes. ¿Se entiende la diferencia entre un conductor y un semiconductor? Sí, Ya. Bueno, entonces ahora hablemos de los aislantes. Bueno, en el caso de los aislantes jóvenes, los electrones de los orbitales están fuertemente ligados a los átomos, perdón, a los núcleos de los átomos, ¿ya? Entonces, si tenemos acá un átomo de algún elemento y tenemos acá los orbitales, ¿sí? Entonces, los electrones de los orbitales están fuertemente ligados al núcleo electrónico, al núcleo del átomo, ¿sí? Entonces, en ese caso, jóvenes, es muy difícil arrancar a los electrones, ¿ya? Necesitaríamos un campo eléctrico extremadamente intenso para lograr arrancar los electrones y así tener electrones libres que estén dispuestos a conducir energía eléctrica, ¿sí? O sea, en este caso estamos hablando de una conductividad muy baja, ¿sí? Conductividad con campos eléctricos muy intensos, vamos a lograr arrancar los electrones, ¿sí? Incluso podríamos lograr dañar el elemento, ¿verdad? Entonces podríamos eh, dañar el átomo del elemento con campos eléctricos muy intensos, ¿sí? Entonces lo que estaríamos haciendo con el átomo es ionizar
Aquí estaríamos dejando como un ion, ¿no? De carga positiva, ¿sí? Pero eso vamos a lograr, jóvenes, con campos eléctricos muy intensos, repito, ¿sí? Ejemplo de aislante, el aire, ¿sí? El aire. Entonces, yo creo que todos ustedes han debido escuchar alguna vez una tormenta eléctrica, ¿no? O sea, todos hemos escuchado una tormenta eléctrica, ¿ya? ¿Cómo es que se producen las tormentas eléctricas? Solamente nosotros escuchamos la luz de la descarga eléctrica y y el ruido, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, ¿cómo es que se producen las tormentas eléctricas? ¿Quién podría comentar al respecto? ¿Sí? Por ejemplo, el aire es un aislante, ¿verdad o no? Si fuera un conductor, entonces, eh, si tuviéramos dos puntos que están a una diferencia de potencial elevada, entonces a través del aire se va a producir una corriente eléctrica y podría ser todo un caos, ¿verdad? Entonces el aire es un aislante. Pero ¿cómo es que se producen entonces las descargas eléctricas? Ya, tengo acá dos niveles. Ya, supongamos que el nivel inferior corresponde a la Tierra, ¿sí? Y el nivel superior corresponde al nivel de una nube, ¿sí? ¿Sí? Entonces, lo que sucede, jóvenes, es que entre la Tierra y las nubes, o la nube en este caso, se produce una diferencia de potencial eléctrico. Si la Tierra está a un potencial B sub 0 y la nube está a un potencial B1, ¿sí? Entonces, si esta diferencia de potencial es suficientemente para ionizar el aire, entonces se produce la descarga eléctrica, ¿ya? Entonces, el potencial eléctrico B1 en este caso es mayor al potencial eléctrico B sub 0, ¿verdad o no? ¿Ya? La Tierra se considera como una superficie equipotencial que está a un potencial eléctrico igual a cero, ¿verdad? Entonces, eh, si las nubes se encuentran a un potencial suficientemente mayor a B sub cero, entonces lo que va a suceder es lo siguiente. Primero, esta diferencia de potencial va a generar un campo eléctrico entre las nubes y la superficie de la Tierra, ¿verdad? Acá vamos a tener un campo eléctrico que se dirige desde las nubes hacia la superficie de la Tierra, ¿verdad? ¿Ya? Si este campo eléctrico es suficientemente intenso para ionizar las moléculas del aire, entonces ahí vamos a tener iones, ¿sí? Iones que van a tener una carga eléctrica. Y estos iones que quedan con carga positiva porque las moléculas del aire han perdido electrones, ¿no? Los electrones han sido arrancados, ¿verdad o no? Los electrones, ¿en qué sentido se van a mover? Hacia el potencial mayor, ¿verdad o no? ¿Sí? Entonces van a dejar un ion positivo y los iones positivos se van a mover hacia el potencial menor, ¿no? Entonces acá vamos a tener movimiento de cargas negativas y cargas positivas, ¿sí? Entonces ahí es donde tenemos una descarga eléctrica, ¿sí? Y esta descarga eléctrica es la que nosotros vemos, o mejor dicho, escuchamos y sí, escuchamos el ruido y también podemos ver la luz de la descarga, ¿sí? Entonces, jóvenes, el caso de los aislantes, ya les dije, ¿no? Que los electrones están muy fuertemente ligados al núcleo atómico, solamente van a lograr ser arrancados con campos eléctricos muy intensos, ¿sí? De lo contrario, van a seguir siendo aislantes, ¿ya? O sea, de lo contrario, los electrones van a seguir estando ligados a los núcleos de los átomos.
Bueno, en este caso la conductividad, ¿no? Prácticamente va a ser muy baja, ¿verdad? La facilidad que tienen los electrones a moverse es muy baja, casi nulo, ¿no? Eso es, jóvenes. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? ¿Y cómo sería en este caso la banda prohibida de energía, jóvenes? ¿No? Al igual que en los semiconductores tenemos una banda prohibida de energía, ¿sí? Tenemos acá los electrones de valencia, la banda de valencia, y tenemos acá la banda de conducción, ¿verdad? Entonces, es mucho más amplio esta banda prohibida. Es mucho mayor que para el caso de los semiconductores, ¿sí? Entonces, acá necesitamos mucha más energía aún para lograr que los electrones de la banda de valencia logren subir a la banda de conducción, ¿sí? ¿Alguna pregunta, jóvenes? No sé si se entiende la diferencia entre estos tres tipos de materiales. Ya. Bueno, jóvenes, entonces ahora vamos a pasar a estudiar el comportamiento de los conductores dentro de un campo eléctrico estático. ¿Sí? Bueno, para ello, jóvenes, voy a compartirles un video. ¿Ya? Entonces, a continuación voy a publicar el video, ¿sí? Donde se explica el comportamiento de los conductores cuando se encuentran dentro de un campo eléctrico estático. ¿Sí? Entonces, el video tiene una duración de 27 minutos, jóvenes. Al término de los 27 minutos, ustedes pueden hacer sus preguntas o las dudas que tengan. ¿Sí? Pueden tomarse un descanso de 5 minutos, jóvenes, y luego ver el video, ¿ya? Entonces estaríamos de vuelta de aquí a 33 minutos aproximadamente, ¿sí?